nos acompaña Susana Corcuera, escritora capitalina, etnohistoriadora, autora de Luciérnagas y finalista del Premio Sorín y Casa de las Américas. Ha sido traductora, tallerista y colaboradora de RTV. Y hoy nos presenta su novela más reciente, Esos huesos bajo la ceiba. Susana, te voy a confesar algo. Escuché tu novela 2 veces, Ah, pero qué maravilla. con tu voz y la de Leila Rangel. La primera para conocer la ceiba, la segunda para escucharla con tranquilidad a ambas. Pues buenas tardes, bienvenida a esta entrevista. ¿Cómo estás, Patricia? Muchísimas gracias por la entrevista y bueno, qué gusto me da que hayas escuchado la novela 2 veces. La novela nos la cuenta Mariana desde el capítulo 1. Ella es la Ujú. pareja de Juan, la que se enamora de él en la ceiba siendo un muchacho. ¿Por qué decidiste que fuera Mariana y no Juan quien nos llevara por toda esta comunidad? Porque, porque me pareció que Juan, como es el que realmente el personaje que más estaba sufriendo, el que había sido, se vio en la ceiba, pensé que si lo hacía en primera persona iba a sonar súper melodramático y además quería una voz como la de Mariana, fuerte, que lo enfrentara y que le dijera, ya estuvo bueno, ya, levántate a otra cosa, ¿no? Necesitaba esa voz como que estaba dispuesta a insultar, a decir todas las palabras que se le pasaban por la cabeza, ¿no? Y Juan, pues es un personaje en ese sentido más mesurado. Y yo me quería como, no sé, como que la voz de Mariana tomó posesión de mí literalmente. Me pareció muy fácil escribirla, se iba solita, como si yo también estuviera enojada. Y mira que me cae bien Juan, ¿eh? Entendía lo que estaba pasando. Me impactó mucho el contraste entre dos modelos de comunidad, el de los misioneros jesuitas que construyeron la clínica, la escuela, las fosas sépticas, enseñando a no dar nada gratis, y el de Ramón, que trae todo de fuera y lo regala. ¿Querías hablar de Justo. cómo la caridad puede también ser una forma de poder? Totalmente. Y me parece que el dinero puede llegar a ser una trampa fuertísima. Claro, puede ser una arma para dominar completamente, ¿no? Pues no hay que pensar en el paternalismo, nada más, lo que destruye, ¿no? Hacer que la gente eh, obtenga cosas que ni siquiera te está pidiendo, además son las que Ramón les quería dar, ¿no? Y pues sí, ¿no? Armas una comunidad con un agradable, con un status quo muy cómodo. En cambio, los jesuitas decían nada, a trabajar, y si no, pues no tiene nada, ¿no? Y todos juntos, en comunidad, porque nosotros nos vamos a ir, y el chiste es lo que quede de la comunidad. Y Ramón más bien decía, si no estoy yo, ¿qué va a pasar? Esto se muere todo, ¿no? Sí, a mí me parece que a mí la caridad siempre me ha parecido un tema muy complicado. En el centro de todo está María, la niña que más quiere Juan. María es la que más le duele, más que Itzel, más que los demás. ¿Por qué María es el corazón de Juan? Ya ves que a Juan le gustaban los niños, era buen hermano, tenía Ujú. una conexión muy fácil con los niños, se acercaba de manera muy espontánea a ellos. Y él, claro que quería tener hijos, pero Mariana no quería tener hijos. Entonces, pues María adopta a María porque aparte le daba ternura a la niñita, porque pues estaba con un papá alcohólico que la dejaba en la calle a medianoche, ¿no? Entonces empieza no por caridad, sino por compasión en el buen sentido de la palabra, a ocuparse de ella y se vuelve pues su hija, verdaderamente como su hija, ¿no? Esperanza y Jacobo son la memoria de la ceiba. ¿Qué quisiste rescatar Ujú. de esa generación? Pues son los que estuvieron con los jesuitas, los que vieron la transición de lo que pasó con Ramón y los que sabían perfectamente bien cómo era Ramón,
qué es lo que estaba haciendo, bueno, no sabían qué es lo que estaba haciendo, pero sabían que sus intenciones eran pues de control y de poder y les quedaba muy claro. Pero pues, no le querían mover mucho y sí, ya estaban, ya son personas pues mayores y también reconocen que la Ceiba está mejor que antes pero son discretos, prefieren no hablar mucho. Y me gustó esa memoria que solo surge si le picas, ¿no? Que si no, Ujú. nunca surge, no tienen por qué decir cosas, pero si le picas tantito, hay una real necesidad de decir su punto de vista y lo que ellos creen. Me parece que Esperanza de todos los personajes de la Ceiba es la más sabia. Las huertas es donde yo sentí que cambia todo. Un territorio ancestral donde solo entran mujeres y a veces los hombres que ellas autorizan. ¿Por qué decidiste que la única resistencia real viniera de ahí? Porque creo que las mujeres bueno, tenemos esa capacidad de resistir, una resiliencia muy grande y se ha perdido, según yo, esa conexión que había entre comunidades puramente femeninas que se pasaban secretos, recetas, em, pues técnicas de supervivencia, técnicas para no volverse vulnerables, por ejemplo, en un matrimonio, ¿no? Y eso, las mujeres, sobre todo en lugares muy vulnerables, sigue existiendo. A mí me llama la atención, por ejemplo, cómo las mujeres son las que han rescatado las semillas que se están perdiendo. Ellas han sido las que nos van a salvar si nos llenamos de transgénicos, si llega una patología en alguna semilla, pues las que nos van a salvar de una hecatombe son estas mujeres que se lo pasan de generación en generación, que, que no son protagónicas, no les interesa el protagonismo, pero lo que les interesa es la supervivencia y en el caso de las mujeres de la Ceiba, ese infinito amor por la tierra, ¿no? Y creo que por eso lo que de la manera que actúa. Eva es otro personaje que me parece clave. Esa mujer que todos en el pueblo le dicen bruja, pero pues en realidad es curandera, la que le da los hongos a Juan para que conozca su mente Ujú. y le dice que tiene un alma cándida, pero que algún día tendrá que asumir su poder. Para ti, Eva es la que guarda la parte espiritual de la ceiba. Que juega un poco con la mente de Juan. Es la más poderosa y no juega con él, no lo protege, más bien lo protege a él, lo protege de lo que ve en luciérnagas, lo protege de recuerdos demasiado poderosos para un niño, pero también lo ve con total objetividad y dice, este tipo es muy buena gente, es súper ingenuo, pero tiene un poder que si no lo usa, como bien dice, si no lo usa para hacer cosas buenas, claro que lo va a acabar usando para hacer cosas malas, porque tener tanto poder el poder te exige que lo uses, ¿no? Te exige que lo hagas conscientes. Entonces, creo que más que la guardiana de la ceiba, es la guardiana de la conciencia, por decirlo de alguna manera, de Ujú, Juan. ujú. La descripción de las casas dicen todo de los personajes. Las veladoras y las carpetas tejidas en casa de Carmen. Los sillones vencijados de Juan con cojines de Ujú. Oaxaca, que es una parte de Mariana. ¿Cómo trabajaste esos detalles para no tener que explicar a los personajes, sino mostrárnoslos? Qué buena pregunta. Yo de describir demasiado a Juan. Como es un personaje con el que me encariñé, y me costaba trabajo, yo quería que al lector le cayera bien y que no lo juzgara tan duramente, ¿no? Porque es fácil juzgar a un hombre ingenuo, muy fácil. Entonces me dediqué a decir, bueno, no lo decía tan burdamente, pero un poquito, como que le ponía muletas, ¿no? Hablaba yo de lo buena gente que era, de su relación con los niños, y, y mi editora, Verónica Menéndez, que es una muy lista, me dijo,
ya no demasiadas muletas, lo ayudas demasiado, déjalo que respire y que viva por sí mismo y a ver qué pasa. Entonces empecé a quitarle todas esas muletas y para mi gran sorpresa adquirió volumen y empezó a, sí, a andar por sí mismo y entonces se convirtió en pues en un hombre con oscuridad, con luz y que en el fondo nunca perdió esa parte, es que bueno, la palabra como que choca, pero sí, la parte de bondad, de compasión. Y luego dije, ¿cómo lo acabo de describir físicamente tanto? Porque pues también, ¿qué decía de él? No, a mí no me gusta que me digan en los libros, era un hombre muy guapo y muy atractivo. No, pues no, quiero yo imaginármelo, ¿no? Y bueno, no es que Juan fuera así el más atractivo físicamente, pero entonces dije, ya sé, voy a poner su casa y la casa de Ujú, Carmen para no tener que hablar de ellos, porque no sé si a ti te ha pasado que a veces llegas a un lugar y ves una silla, la silla donde alguien siempre se sienta, y la silla parece que habla por sí misma, ¿no? ujú. Cómo está colocada en la mesa, cómo tiene los cojines. Las sillas en especial a mí siempre me llaman mucho la atención. Entonces pensé hasta por un ejercicio de diversión, a ver si logro hacer que por medio de la casa se vean los personajes. Tocas un tema muy delicado que pasa en USEN con niñas como María Excel y lo haces con mucha contención, sin regordearte en el horror, siempre del de las mujeres que protegen y hacen refugio como Citlali y Esperanza. ¿Cómo decidiste contar la historia de María cuidando su dignidad y sin revictimizarla? Uf, fue la escena que más me costó Ujú, mucho. ujú, Eh, Nunca me ha gustado la literatura estridente. Y para mí es más poderoso enseñar poco y que el lector se imagine lo demás a enseñar todo. Pero ujú, además, honestamente, creo que no soy capaz de escribir de otra manera. Sé que es importante cuidar la dignidad hasta de los personajes que uno crea y bueno, tampoco quería usar a María y a las otras, bueno, a esta otra niñita, no las quería usar. Sentí que si era estridente, si describía demasiado, si le jalaba un poco la manga al lector diciendo, mira lo que está pasando, ujú, pues les estaba utilizando y eso me parece terrible. He visto en las noticias, siempre me causa mucho conflicto cuando veo que algunos medios pasan el close-up de la víctima, ¿no? Y digo, espérate, cálmate, ¿y su dignidad qué? ¿Dónde la dejas, no? Y ujú, como ujú, María y las niñas bueno, lo que le sucede a las niñas de esos lugares, representan para mí lo que está sucediendo, lo que sucede muchísimo en México, pues entonces traté de hacerlo con muchísima cautela y me costó trabajo, porque aparte son escenas que no me gusta leer, entonces tampoco me gusta ujú, escribirlas, ¿no? ujú. Entonces por eso fueron pues lo más, pero tenía que enseñarla como es y tenía que enseñar tal cual las cosas por su nombre, porque si no tampoco hubiera funcionado, ¿no? Thierry es sobrino de Juan. Él se vuelve pues vagabundo, indigente y ha ido a lugares como Zambia, hasta Córcega. De pronto hay una escena donde se topa con Itzel. Esa mirada externa que por primera vez dimensiona lo que pasa en Unce. ¿Era necesario un personaje que viniera de otro mundo para que el lector lo viera con esa crudeza? Porque él impactó mucho. Y creo que era importante una visión completamente ajena y protegida, porque Juan no había sido aparentemente había tenido una infancia muy protegida, pero luego pues ya se ve que no tenía una infancia tan protegida. Thierry sí, él siempre pues vivía en Francia, en una familia típicamente burguesa. Realmente había tenido un evento en Luciérnagas, porque eso no, ya ves que es personaje también de Luciérnagas, la novela anterior. Y bueno, a él también había tenido un trauma muy fuerte, le habían dado una golpiza que por poco y lo mata. Y había vivido en la calle, pero era un vagabundo cuidadoso, ¿no? No era una persona que vivía en la calle sin techo, que no tenía.
tenía dónde volver y trabajaba para tener un medio de subsistencia. Entonces sí era un vagabundo protegido. Y entonces me pareció interesante ese punto de vista cuando llega a un lugar que luego solemos pensar que en las comunidades cerradas y que en los lugares aislados no pasa nada, que la vida está afuera, ¿no? Que la vida está en el mundo afuera, en las ciudades, en todos esos lugares. Pues no, yo creo que realmente pasa más en esas comunidades, ¿no? Y eso a Thierry le llama mucho la atención porque no lo había concebido. Yo creo que en su mente no creo que hubiera tenido ninguna conciencia de lo que sucede con las mujeres en esos lugares. Juan es un personaje que carga mucho. Es tío, es pareja, es mediador, protector. ¿Para ti Juan es un héroe o es un hombre que intenta no convertirse en lo que más odia? Es ay, qué pregunta tan complicada y buena. Em, Para mí, Juan simboliza las dos cosas. Uno, no quería convertirse en líder, lo tiene clarísimo que no quiere ser líder, pero es un líder nato. Y entonces, como pasa también con su poder, a la larga lo va a ejercer, quiera o no quiera, ¿no? Y s- no quiere ser líder, pero sobre todo para mí sí es un héroe moderno, no en el sentido de que haga grandes maravillas, ni mucho menos. Pero si es alguien, una vez que se le pasa la devastación y todo, dice, bueno, adelante, ahora, ¿qué voy a hacer con lo que hicieron de mí, no? En ese sentido sí me parece que es un héroe. Carmen y su esposo Ismael eran parte de los pilares del grupo de Ramón, su gente más cercana, y me impactó mucho que después de todo lo que pasa, el cuerpo les cobró factura. Carmen pues Ujú. queda diabética y se le va un poco la mente. Ismael queda con tics nerviosos que no puede controlar. ¿Qué quisiste decir con ese deterioro físico? Como si el cuerpo guardara todo lo que no se puede decir. Sí, sí creo. A mí antes me desesperaba mucho que me dijeran, no, es que te duele la espalda porque cargas mucho, te la cuenta, ¿no? O te enfermas de la garganta porque no quieres hablar de estos temas. Y yo decía, ay, sí. O, por ejemplo, mi papá que le dio Alzheimer, no, pues es que no quería ver, ¿no? Y, o sea, y el pobre encima de que tiene Alzheimer le dicen que no quería ver, ¿no? Pero después con los años y con las experiencias que me ha tocado ver en la vida, sí me he dado cuenta que el cuerpo sí cobra factura y que a la larga sí te enfermas emocionalmente y por eso creo que es tan importante hablar y decir lo que sucede, ¿no? Porque si no, por algún lado va a salir. O te llenas de ronchas, o te da diabetes, o te llenas de tics. Pero pues cómo no, si somos cuerpo y espíritu, bueno, somos un solo bloque, ¿no? A veces como que se nos tiende a olvidar que somos lo mismo. Que yo a veces me sentía un poco como si fuera como si mi cuerpo fuera solo el recipiente, pero no, no es solo el recipiente, somos las dos cosas, ¿no? Entonces por eso quise dibujar lo que le sucedió a Ismael y a Carmen, y por eso también decía Juan, yo no quiero que se me note. Y cuando se veía en el espejo y veía que no había cambiado nada, nada en él, decía, bien, muy bien, porque él no quería ser víctima, ¿no? Hablas en el libro de una frase de Ramón que se me quedó. La única forma de acabar con eso es acabar con la miseria. ¿Crees que esa frase lo justifica o lo expone? Lo expone por completo. Sí, no, yo creo que es una frase sumamente hipócrita, ¿no? Ujú. Porque él decía acabar con la miseria. Sí, yo les doy las cosas, ¿no? Desde afuera. A nadie, a ningún pueblo que yo conozca, lo ha sacado adelante lo que viene de dádivas, ¿se llaman dádivas? Sí, de dádivas Ujú. de afuera, ¿no? Yo creo que lo que funciona es que, bueno, también con nosotros, con nuestros hijos, con todo, lo que funciona es aprender a salir solos por nosotros mismos.
Lo otro es una justificación hipócrita de Ramón, desde mi punto de vista. Hay un momento en la selva donde Juan entiende que la naturaleza hace su propia justicia, que todo lo transforma y todo lo recicla, incluso lo podrido. ¿Qué querías decir con esa idea de que la tierra no perdona, pero sí lo transforma? Creo que la naturaleza es despiadada y a mí personalmente lo que más me gusta en el mundo, además de la literatura, es la naturaleza. Y, pero la naturaleza no es mansita, es bravísima, bravísima. Y sí, transforma todo. ¿Ves, por ejemplo, cuando se muere una cucaracha? Bueno, las hormigas no dejan, pero ni un cuernito, ¿no? Todo se lo llevan y lo transforman. Todo el tiempo se está transformando la naturaleza. Y, y lo podrido, sea lo que sea, le da igual. Todo se lo come y todo lo transforma. Y por eso también creo que la naturaleza nos enseña que nosotros también nos podemos transformar y podemos transformar lo que nos pasó. Si alguien que está escuchando esta entrevista aún no se acerca a la ceiba, ¿qué le dirías que va a encontrar en el pueblo cuando abra la primera página o escuche el primer capítulo? Pues creo que se va a encontrar a una mujer furiosa, eh, que quiere sacudir al hombre que adora y lo quiere sacudir porque siente que se devastó y que se quiere morir, porque es lo que siente Mariana, ¿no? Que Juan se quiere morir. Y creo que eso es lo que se van a encontrar, una voz honesta, furiosa, compasiva y llena de sentimientos encontrados y revueltos, que trata de armar en su mente lo que pasó para no volverse loca. Pues esos huesos bajo la ceiba ya está a la venta en libro impreso, en ebook, en audiolibro, que me gustó mucho cómo quedó el audiolibro. ¿Qué le quisieras decir a tu público para que se acerquen a esta novela? Yo creo que es una novela que, además de que tiene distintos temas para analizar y para discutir, algunos, porque los mismos personajes discuten muchos temas entre ellos, entonces pues se presta a discusiones y creo, pero pues no soy muy buena para juzgarla porque yo la escribí, pero creo que además es divertida y creo que tiene algo importante que decir. Por cierto, va a ser la presentación, me encantaría que estuviera ahí, me encantaría verte ahí, Patricia. Es el 13 de agosto a las 7 en un lugar de La Mancha de Polanco. Susana, ¿dónde podemos seguirte en redes sociales para estar enterada de todas tus actividades? Sí. Pues estoy en Facebook, en Instagram, eh, pues básicamente. Y bueno, pero en todas estoy como Susana Corcuera, sin grandes cosas. Aquí está la portada. El lector se entere de por qué esa portada, por qué ese título. ¿Nos los quieren mostrar otra vez, por favor, y explicar un poco? Mira, aquí está. Creo que tiene muchos reflejos, ¿verdad? Pero pues, ahí está. Pues yo te agradezco mucho tu tiempo para la ¿Te ve bien? entrevista. ¿Te gustaría agregar algo? Agradecerte muchísimo la entrevista y agradecerte las preguntas y la lectura, porque tocaste todos los temas y me hiciste una entrevista muy fácil de contestar y que me gustó mucho platicar contigo. Te lo agradezco muchísimo, Patricia.